Y van a suceder cosas que quizá choquen con lo que nos han enseñado. Que somos superhéroes y que no nos puede dar ni gripe, porque somos la iglesia de Cristo. Ajá. Pero la mayoría de los fundadores de la iglesia, los 12 apóstoles, señores, según el registro del libro de los mártires, solamente el apóstol Juan muere de muerte natural. La mayoría fueron asesinados. De hecho, la tradición dice que el mismo Pedro fue crucificado boca abajo porque se rehusó a ser crucificado igual que su Señor. Algunos entienden que compungido Pedro por haberlo negado, son, ¿verdad?, conjeturas, pero sea una cosa o la otra, la iglesia padeció. Y el mismo Juan, aunque muere de muerte natural, ya se cree estando en Éfeso, pero pasó jocosamente hablando más trabajo que una jaiba sin pata, porque estuvo en la isla de Patmos desterrado, y algunos entienden que fue también rociado con aceite caliente. Es decir, la iglesia está llamada a padecer. Ahora hay una parte importante. La Biblia dice que Jehová es nuestro escudo. Amén. Y la función de un escudo es ir delante para recibir algo antes de que llegue a ti. De manera que si Dios es el escudo de la iglesia, lo que llegue a la iglesia hace tiempo que pasó por el sedazo de Dios y ya Dios lo aprobó como bueno y válido, que aunque te duela, aunque te hiera, pero como eres la iglesia de Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tú vas a resistir. Amén. Dios bendiga a cada amigo, hermano que nos sintoniza por este medio. Soy su hermano evangelista. Bienvenido, Kerry, al conjunto de mi amada esposa. Amén. Antonella Luna de Kerry. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. En esta ocasión nos sentimos muy agradecidos del Señor porque está con nosotros un amigo de infancia, el pastor Luis Felipe Reyes Lewis. Amén, amén. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Agradecer a Dios en primer lugar, luego a ustedes, ¿verdad?, que han hecho posible que podamos estar acá en esta plataforma de tanta importancia para compartir el mensaje con todos los que puedan verlo. Amén. En esta ocasión le tenemos una entrega bastante especial y lleva como tema la función de la iglesia. Amén. 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 Sí, queremos hablar sobre este tema, la misión de la iglesia. Y nosotros cuando hablamos de un tema siempre lo hacemos en base a una necesidad que nace. Amén. Por ejemplo, todo el que expresa una palabra, hay cada expresión es una reacción de una fuerza o de algo que provocó dicha palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema, es precisamente en base a algo que nos lleva a hablar de este tema. Y hablar de la misión de la iglesia, cuando nosotros observamos bajo los fundamentos que fue edificada la iglesia y la misión que ella realizaba en sus inicios, por ejemplo, la iglesia primitiva, cuando hacemos un paralelismo entre la iglesia primitiva y la iglesia de este tiempo, aunque quizás algunos no quieran admitirlo, vamos a ver cierta deficiencia de la iglesia en sus orígenes y la iglesia en este tiempo. Y no estamos diciendo con esto que ahora la iglesia no esté funcionando, no esté trabajando. Claro que lo está haciendo, pero sí creemos fielmente que no ocurre en su máxima capacidad ni cómo el Padre quiere que la iglesia funcione en este tiempo. La iglesia, dicho sea de paso, ha sido equipada con todas las herramientas para ser una iglesia victoriosa. Ojo, no es que no lo sea en este tiempo. Ahora, no es lo mismo cuando a ti te permiten en una orden de compra llevarte todo lo que tú quieras a que te pongan una restricción. Y hay personas que ellos mismos son los que se ponen restricciones. O sea, Dios a la iglesia no se la ha puesto, la ha hecho una iglesia libre. Ahora, la iglesia en cierta medida está restringida y no precisamente porque hayan personas haciéndole la oposición. Recuerden que la iglesia nace precisamente bajo persecución. La iglesia nace bajo opresión. La unción nunca menguó, el poder de Dios siempre se mantuvo. Entonces, al ver ahora, tenemos más libertad que antes. Amén. Ocurren menos cosas que las que ocurrían antes. Entonces, esto nos lleva a la necesidad
de nosotros hablar acerca de este tema, acerca de la misión de la iglesia. En comparación con la iglesia en sus inicios y lo que la iglesia está haciendo en este tiempo, es digno de que nosotros lo analicemos a la luz de las Escrituras. Amén. Yo quiero tomar como base el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando Cristo. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otras versiones que dicen, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, no van a tener señorío ni dominio sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Ahora es importante hablar acerca de lo que es la iglesia, porque estamos en un tiempo donde más acceso a la información tenemos y más personas desconocen la naturaleza de la iglesia. Tremendo. Por eso tuve personas que en este tiempo ellos entienden por iglesia la estructura física, la planta física, el templo donde se congregan un grupo de hombres y mujeres a adorar a Dios. Cuando vemos la raíz etimológica de iglesia, viene del griego eclesia, que significa reunión o asamblea o llamados afuera. Si es una reunión, las casas no se reúnen personas, de manera que la iglesia somos nosotros. Entonces, este texto que acabamos de leer fue una respuesta a una confesión que previamente Pedro había hecho tocante a la persona de Jesucristo. Estando en Cesarea de Filipo, la Biblia dice que Jesús les pregunta a los apóstoles cuál era la percepción que tenían los hombres acerca de quién era el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, muchos dijeron, bueno, algunos creen que tú eres el profeta, que tú eres Elías, o que tú eres Jeremías. Entonces, Cristo les dice a ellos, como decimos nosotros jocosamente, le tira la papa caliente a los apóstoles. Le dice, ¿y ustedes? ¿Cuál es el concepto que tienen acerca de mí? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver aquí a un Pedro que se mantuvo un poquito vacilante en algunas cosas, pero vemos a Pedro aquí declarar con determinación y seguridad acerca de quién era ese hombre que estaba con él o que estaba con ellos, el Cristo. Amén. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, Yeshua, el que vino a eliminar el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, reconoció quién era la persona que estaba y que no era cualquier persona, dicho sea de paso. Entonces, en base a esa confesión de Pedro, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y es bueno nosotros entender acá de que este versículo 18 del capítulo 16 de Mateo ha sido objeto de diversas interpretaciones, porque algunos entienden que la iglesia está fundada sobre Pedro, porque, bueno, Jesús a quien le dijo fue a Pedro. La palabra Pedro significa roca, ¿verdad? Algunos entienden, bueno, fue fundada sobre Pedro la iglesia, pero no es así. El mismo Pedro en la primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, Pedro dice algo con relación a sobre quién está fundada la iglesia. Y esto es importante. Escuche, Pedro dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El mismo Pedro está reconociendo que la iglesia está fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Hermano, bienvenido Kerry. Hermana Luna, si la iglesia estuviese fundada sobre un hombre, conociendo nosotros lo voluble y variante que es el hombre, hubiese sucumbido. Pobrecito de nosotros. Claro que sí. La longevidad y duración de la iglesia se debe a que Cristo es el que la sostiene y quien la fundó. Así es. Incluso cuando hablamos de la piedra angular, si nos vamos, por ejemplo, a las construcciones romanas de aquel tiempo, los romanos usaban lo que le llamaban la piedra angular, que era una piedra que se colocaba en un punto específico. Por ejemplo, en los arcos, ellos para unir los arcos y darle estabilidad, ponían esta piedra encima, una piedra que tenía una forma angular y se colocaba allí. Cuando esos arcos se unían con esta piedra, entonces la piedra le lograba dar
la estabilidad a ese arco para que no se cayera. Y a eso era lo que le llamaban comúnmente la piedra angular. O sea, la piedra que sostenía la edificación. Amén. Eso es así. Entonces, perdón, estamos claros, señores, de que la iglesia está fundada sobre Cristo. Ahora bien, la iglesia fue establecida con una misión específica. La iglesia no fue establecida por Cristo simplemente por establecerla. Él estableció con un fin y un propósito definido. Y da mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, como nosotros vemos parte de la iglesia de Cristo, porque no voy a decir que somos todos o son todos. Pero cuando tú ves parte de la iglesia de Cristo que fue llamada a una misión específica, que no hay que ser un científico de la NASA para darse cuenta que la misión de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Amén. Para eso, cuando Él escoge a los 12, la tarea inmediata que le delega y le estipula a ellos es que vayan a ser discípulos. Amén. Y los envía de 2 en 2. Entonces, cuando tú analizas la naturaleza de la iglesia en este tiempo, una gran parte, señores, da mucho deseo de llorar. Deja mucho que desear la forma en cómo se está manejando la iglesia en cierta parte. Y es tendencia ya que las iglesias o la iglesia organice muchos eventos para gozarse ella. Y yo no estoy en contra de los eventos. Yo no estoy en contra de los congresos. Yo creo que eso es necesario. Es bueno hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero si en una parte debe inclinarse la actividad de la iglesia, es en cumplir con la gran comisión que le fue establecida. Yo estoy de acuerdo, pastor. Realmente, analizándolo desde ese punto de vista, a veces se ven actividades, y no son malas, como usted decía, pero se gasta grande cantidad de dinero en estas actividades y no hay resultados, que no están enfocadas hacia las almas que están perdidas, que pudiera verse esa misma inclinación, ¿verdad?, o devoción hacia una actividad hacia las almas, y no se ve. Y es algo que cuando nosotros analizamos esto nos damos cuenta de que la misión principal, como usted decía, se está perdiendo en muchos líderes. Porque ¿cómo es posible que se gaste una gran suma de dinero en hacer una gran convención, ¿verdad? Congresos. Un congreso, pero no se gaste cuando toca el día de hacer una actividad para las almas, una campaña, ¿verdad?, al aire libre, no se inviertan los mismos recursos. Hay una contradicción con la misión. Fíjense, eso que acaba de expresar, hermano bienvenido, deja mucho que pensar. Porque la mayoría de las actividades que van orientadas en proyectar la imagen del hombre y no la imagen de Cristo, deja mucho que pensar. Porque, por ejemplo, detrás del telón está sentado el dador de la vida. Amén. Como dice René González en su canción, esperando que un día le presten atención. Entonces, la mayoría de esas actividades que se gastan una suma cuantiosa de dinero, que reitero, como previamente lo expresé, no estamos en contra de ello, pero difícilmente vamos a ver una inversión cuantiosa de dinero orientada en llegarle a las almas perdidas. Amén. Muy difícil lo vamos a ver. O sea, son actividades, para que digan, fulanito fue el que montó la mejor actividad. Y yo creo que no es esa la misión de la iglesia. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, hay un texto allí bastante interesante que lo expresó Cristo luego de la resurrección. Dice que muchos no creían en que Él había resucitado, luego que se les aparece. No viene con un mensaje distinto al que le había transmitido antes de la crucifixión y la resurrección. Vino con el mismo mensaje: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y cuando vemos el término id, es un imperativo. No es algo que se puede postergar. No lo voy a analizar a ver. No, ese es el mandato. Y si tú eres parte de la iglesia y no estás cumpliendo, vamos a incluirnos. Si yo soy parte de la iglesia y no estoy cumpliendo con este imperativo, entonces yo tengo que analizarme de manera seria. Porque si la iglesia tiene un llamado
impostergable, una tarea impostergable que no puede posponerse, que es buscar las almas perdidas, y yo no estoy cumpliendo con ello, pues yo estoy digno de un análisis serio. Amén. Un análisis minucioso. Amén. Entonces, para exagerar, un análisis exhaustivo. A ver, ¿qué parte de la iglesia soy? ¿O acaso fue que no lo entendí? Pero Mateo, como lo detalla Mateo, me gusta más. En el capítulo 28, versos 19 y 20, Mateo les dice claramente, Cristo, hablando Mateo, ¿verdad? Relatando lo que expresó Cristo, amén, corrijo, dice claramente, hablando el Señor, por tanto, id y haced discípulos. Ahí vemos otra vez el imperativo, vayan. Amén. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí va la parte que me gusta. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Entonces, la iglesia no solamente tiene, de acuerdo a lo expresado por Cristo en Mateo, no solamente tiene la tarea de ir y predicar, sino también de enseñar. Y aquí hay un detalle importante. Para tú enseñar, para yo poder enseñar, primero debo sentarme a recibir. Amén. Entonces, cuando tú analizas la iglesia en este tiempo, los congresos están llenos. No soy enemigo de los congresos. Los conciertos están llenos. Los estudios bíblicos están vacíos. Las escuelas bíblicas están vacías. La gente le huye a los estudios bíblicos como mitológicamente hablando, Drácula le huye a la cruz. La gente le huye a los estudios bíblicos. Y cuando tú analizas, lo que más edifica a la iglesia es lo que menos le gusta hacer a la iglesia: orar y predicar la palabra. Así es, pastor, es muy tremendo esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si analizamos el modelo de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que ellos realmente estaban enfocados en estos dos factores: en la oración y en escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Un modelo de ella es la iglesia de Berea. Esas personas eran admirables realmente. O sea, cuando Pablo fue a disertar el evangelio, lo primero que ellos hacían era corroborar si era textualmente como él se lo escribía. O sea, mientras Pablo le disertaba, ellos estaban con la Torá en la mano, escudriñando. Hoy en día vemos eso, y por eso es que hay tantas doctrinas erróneas. Por eso es que hay tantas filtraciones de herejías dentro de las iglesias hoy en día, y la falta de identidad, sobre todo también en el creyente. Por esto mismo, porque no hay un fundamento bíblico. Y lamentablemente así no vamos a poder cumplir con lo que Dios nos ha delegado, que es el ministerio de la reconciliación. Es así. Tú acabas de decir algo muy interesante acerca del fundamento bíblico. Dijo alguien en una oportunidad que la Biblia es el libro más vendido, pero el más maltratado por quienes están llamados a conocerlo. Y para nadie es un secreto que hay una precariedad en cuanto a la pasión por conocer las Escrituras. Y tú acabas de citar a los creyentes de Berea. Dentro de los viajes misioneros que efectuó Pablo, que fueron 3 planificados por él y 1 planificado por Dios, que fueron 4, en el único lugar donde Pablo fue sometido a un escrutinio como ese fue en Berea. Y aquí, ojo con esto, los creyentes de Berea eran creyentes abiertos, no se encerraban. Porque bien dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Me imagino porque Pablo llegaba a los lugares vírgenes, naturalmente, donde el evangelio no había sido predicado, y él empezaba a predicar tipo monólogo, puedo yo entender. Ahora bien, en Berea me parece ver, voy a dar lugar a mi imaginación, y me parece ver los creyentes de Berea diciéndole a Pablo: espérate, Pablo, vas muy rápido, párate aquí para nosotros confirmar, a ver si lo que tú estás diciendo es cierto. Y un paréntesis ahí, cuando analizamos esto de que ellos escudriñaban lo que decía Pablo por la palabra, entendemos que Pablo hablaba por la palabra. O sea, lo que Pablo le decía a ellos de parte de Dios tenía un lineamiento bíblico. Amén. Donde ellos podían escudriñar ese lineamiento. O sea, sabemos que sí, que Pablo tenía el orden divino, que el Espíritu Santo le iluminaba, pero lo que quiero resaltar es la importancia de cuando se predica la palabra y se escudriña la palabra. Claro.
Cuando eso, se enseña de forma correcta. Cuando se enseña de forma correcta. Entonces, todo esto lleva a un lineamiento. Ahorita usted mencionaba, por ejemplo, el caso de cuando una persona está haciendo una obra incorrecta, que si va, por ejemplo, a hacer un congreso, ¿por qué no hacer también una actividad en esa misma línea? Hablábamos de eso. Pero ahí también surge lo que es una formación de todas las personas que van detrás de ese líder. Porque, por ejemplo, un líder puede hacer una obra y si no la hace de la forma correcta, las personas que están realmente siendo o las ovejas de esa congregación pueden también tener problemas. ¿Por qué? Porque se pueden malformar, se pueden recibir una formación incorrecta, porque están viendo un lineamiento incorrecto. Exacto. Entonces, todo este tipo de detalles realmente es grave para la formación de una persona, porque el Señor dijo, id y haced discípulos. Amén. Entonces, hacer discípulos significa hacer discípulos, pero del conocimiento de Cristo, Amén. de la verdad, de las cosas buenas, de las buenas costumbres, de la palabra, de la buena doctrina. Es así. Y Cristo lo dijo de una manera simple. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el despeñadero, en el hoyo. Entonces, hablar de la misión de la iglesia también nos debe a nosotros poner a pensar que a ningún soldado se manda una misión sin las armas necesarias para poder salir victorioso en dicha misión. Entonces, la iglesia ha sido equipada con poder. La iglesia tiene poder. Amén. Lucas, hablando ya en el libro de los Hechos, cuando ya Cristo resucita y está hablando con los apóstoles, dice que en el Monte de los Olivos, esto lo relata Lucas en el libro de los Hechos, de repente ellos hablando con Cristo, nace en ellos la inquietud con relación a su libertad como nación. Amén. En la época de Cristo, todos sabemos que los romanos eran los que dominaban. Eran vasallos del imperio. Israel no tenía una autonomía en todo el sentido de la palabra, salvo en asuntos religiosos, que a los romanos no les importaba eso. Le permitían. Se le permitía una libertad de culto. Ahora, por eso usted nota que cuando está relatando Lucas, dice que en el versículo 6 de Hechos 1, dice claramente, maestro, le dicen ellos a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En el verso 7 Jesús les dice, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, otras versiones dicen las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí va el verso de oro, de lo que la iglesia está equipada. En el verso 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de manera que la iglesia tiene un poder para poder llevar a cabo esa misión. Amén. Porque es que Dios, señores, Dios no te va a llevar a ti a echar un pleito para que lo pierdas. Por eso muchas personas que somos parte de la iglesia, a veces caemos rendidos en ciertos pleitos, en ciertas batallas, porque no hemos creído a lo que el Señor nos ha dicho. Por ejemplo, en el texto que citábamos de Mateo 28, en el verso 20, Jesús dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hay una garantía de una compañía, siempre, y no solamente la compañía, sino que nos ha dejado el paracleto, el ayudador, Amén. el Espíritu Santo, Gloria a Dios, que está en nosotros Y con y con nosotros. Oiga esto, está dentro de nosotros y está con nosotros. Es decir, son cosas que la mente finita a veces dice, ¿cómo es eso? Que está con y en. Estamos equipados por dentro y por fuera. Amén. Entonces, no significa que la iglesia tiene un blindaje, porque como decíamos, la iglesia sufrió, los primeros 200 años de la iglesia fue bajo las persecuciones imperiales, Claro. desatada por Nerón. Entonces, independientemente de las persecuciones, la iglesia se mantuvo. Y hablo esto de un blindaje porque hay personas, hay miembros de la iglesia que entienden, no, que con los hijos de Dios nadie se mete. Pues déjeme decirle que sí se meten. En parte la Biblia dice que con los hijos de Dios nadie se mete. Claro que se van a meter.
Y van a suceder cosas que quizá choquen con lo que nos han enseñado. Que somos superhéroes y que no nos puede dar ni gripe, porque somos la iglesia de Cristo. Ajá. Pero la mayoría de los fundadores de la iglesia, los 12 apóstoles, señores, según el registro del libro de los mártires, solamente el apóstol Juan muere de muerte natural. La mayoría fueron asesinados. De hecho, la tradición dice que el mismo Pedro fue crucificado boca abajo porque se rehusó a ser crucificado igual que su Señor. Algunos entienden que compungido Pedro por haberlo negado, son, ¿verdad?, conjeturas, pero sea una cosa o la otra, la iglesia padeció. Y el mismo Juan, aunque muere de muerte natural, ya se cree estando en Éfeso, pero pasó jocosamente hablando más trabajo que una jaiba sin pata, porque estuvo en la isla de Patmos desterrado, y algunos entienden que fue también rociado con aceite caliente. Es decir, la iglesia está llamada a padecer. Ahora hay una parte importante. La Biblia dice que Jehová es nuestro escudo. Amén. Y la función de un escudo es ir delante para recibir algo antes de que llegue a ti. De manera que si Dios es el escudo de la iglesia, lo que llegue a la iglesia hace tiempo que pasó por el sedazo de Dios y ya Dios lo aprobó como bueno y válido, que aunque te duela, aunque te hiera, pero como eres la iglesia de Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tú vas a resistir. Usted sabe que Aleluya. yo considero que Dios tiene una perspectiva distinta de ver el sufrimiento. Amén. Nosotros observamos el dolor y el sufrimiento quizás como algo terrible, como algo trágico que no debería de acontecer, ¿no? Pero Dios lo ve diferente, porque es que Dios tiene un plano muy diferente al de nosotros. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y uno en esta tierra quiere que todo sea chévere, que todo sea nice, que todo le vaya muy bien, pero realmente Dios lo que tiene en mente para nosotros es la vida eterna. Es así. Usted ve. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, nosotros estamos muy adheridos a lo circunstancial y sin embargo observamos que los discípulos, el mismo Pablo, el mismo Pedro, ni siquiera tenían miedo a la muerte, porque ellos tenían su mirada puesta en las cosas celestiales, en lo que había de venir. Puesto que Cristo ha padecido, armémonos nosotros del mismo pensamiento de padecer. ¿Por qué asocio la misión de la iglesia y meto los padecimientos? Porque, señores, es difícil que un soldado en la misión, bueno, solamente Steven Seagal era el que no le ponían la mano. Pero después todos los protagonistas recibieron, si no pregúnteselo a Bruce Willis y esa gente. Entonces, la iglesia, que es la protagonista aquí en la tierra. Señores, lo que le da sabor a esta tierra es la iglesia. Amén. Y mire este detalle importante. En Hechos 1:8 aparece la palabra poder, que es lo que la iglesia tiene. Hay 4 palabras griegas que se utilizan para poder. Una de ellas es Ishuru, que significa gran fuerza, especialmente la física, porque obviamente para llevar a cabo esta misión necesitamos la fuerza física. Amén. Y el Espíritu Santo te da la fuerza física. Por eso que tú notas que a veces vamos a la iglesia un poquito decaído físicamente, estresado, y cuando desciende la gloria, tú sales nuevo. Y el salmista lo testifica en Salmo 103, me parece, que él dice, renuevas mis fuerzas como las águilas. Amén. Y dice, aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Como las del búfalo. Otras versiones dicen como la del toro salvaje. Amén. Es decir que la iglesia tiene poder. Otra palabra que se utiliza es kratos, que significa autoridad y dominio. Amén. Es decir, la iglesia tiene dominio para llevar a cabo la misión. Amén. Tiene dominio. Está exousia, que también es otro término que significa autoridad delegada, lo cual da a entender, iglesia, que el poder que nosotros tenemos no es de nosotros, se nos ha delegado. Amén. Y esto es bueno que se señale porque hay gente haciendo circo con algo que no es de ellos. Recibiste, si recibiste, era porque un tiempo no lo tenía. Y si lo recibiste fue porque alguien te lo dio. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta de honrar a aquel que te lo dio, porque hay gente haciendo alarde de poder. Por ejemplo, yo soy muy respetuoso de la manera de ministrar de cada quien. Cada quien tiene su forma, libre me dio de cuestionar y poner en tela de juicio la forma de persona. Pero a veces veo de muy mal gusto los espectáculos que a veces arman algunos, que no son todos, cuando cae un endemoniado. ¿Cómo te llamas? ¿Quién te mandó? Le piden hasta el número de WhatsApp. Tremendo. El número de cuenta. Jesús habló lo necesario con los demonios y yo entiendo para darnos a nosotros una enseñanza.
en Gadara, ¿cómo te Había un llamas? propósito. Legión, porque somos muchos, para que entendamos que sobre un cuerpo pueden habitar o pueden converger demonios. De acuerdo a alineamientos romanos, una legión oscilaba entre 2.000 y 6.000 soldados. Estamos hablando de que, señores, en un cuerpo humano caben demonios. Sí. Claro, y para que Gloria a comprendamos Dios. cómo operan también. Exactamente. Hay varios misterios que se desatan ahí en ese pasaje. Por ejemplo, que a los ángeles caídos poseen emociones y que poseen inteligencia. Así también. es. Así Amén. es. Entonces, la última palabra que se utiliza es dunamis, que ahorita la mencionaron, que tiene que ver con lo que es la capacidad y la gran fuerza, dinamita. Por eso ustedes notan que cuando la iglesia cumple con su misión, donde llega, arma una revolución. Una explosión. Una iglesia que no arma una revolución, que no explote donde está, es una iglesia que tiene que sentarse a considerar seriamente qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, Pablo llega a Éfeso y encuentra ya al diablo de su cuenta. En Éfeso se adoraba una deidad conocida como Artemisa o la diosa Diana, Diana de los Efesios. Se cree que Pablo emplea 2 años aproximadamente en Éfeso, y en 2 años, según algunos eruditos, Pablo se gana a la mitad de los habitantes, que en aquel entonces se cree que eran algunos 350,000 habitantes en Éfeso en ese tiempo. Wow. Y Pablo llega y predicando el evangelio se gana aproximadamente la mitad en 2 años, señores. ¿Y cuál fue el resultado? Una revolución. Dice que Demetrio y los demás artífices, que con la ignorancia de las personas estaban volviendo más gruesos su bolsillo y sus ahorros, vieron que ya los templecillos que hacían de la diosa Diana empezaron a menguar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es luz, señores. Alguien dijo en una oportunidad que la oscuridad no existe, La ausencia de la luz. que lo que hay es ausencia de luz. Entonces, donde la luz se ausenta, obviamente lo que queda es todo en tiniebla. Ahora, cuando llegó la luz, la tiniebla tiene que irse, y es bíblico. Amén. La Biblia dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Y yo le voy a ser sincero, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo. Yo sé que el enemigo tiene poder, aunque limitado, pero me resulta chocante de muchos que son miembros de la iglesia que le dan como más énfasis a lo que el enemigo puede hacer que a lo que Dios hace. Por ejemplo, recientemente a alguien yo le Aleluya. compartía, me decía, no, porque es que el diablo no duerme. Yo le decía, no es nada que el diablo no duerma cuando tenemos un Dios que ni siquiera petaña. Es así. Dios no petaña. Que el diablo no duerme. Dios no petaña. Dios está ahí. Entonces, yo creo que el poder de Dios es para usarlo dentro de los lineamientos establecidos por Él para la iglesia. Amén. Pastor, y usted sabe una cosa, eso obedece a lo mismo que estábamos conversando ahorita. Muchas veces dentro de las iglesias no se fomentan lo que son los atributos de Dios. No hay un conocimiento realmente de la esencia, de la naturaleza, de quién es Él, cómo se mueve, cómo obra. Muchas veces solamente partimos de experiencias existenciales, de gente que tiene super experiencias espirituales, alejada, divorciada de lo que dice la palabra. Y nótese que casi siempre van de la mano con los demonios. La mayoría de las experiencias, hay más experiencia con demonios que con ángeles. Hay más experiencia de principado que la intimidad que la gente tiene con el Espíritu Santo y el contacto con la palabra. Tremendo. Es así. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, sí o no, de su iglesia. Eso soy yo, Luis Felipe Reyes. Yo respeto el patrón de cada quien. Pero a mí me resulta más fácil, en el caso hipotético de que haya un ambiente contaminado por opresiones demoníacas, que no la ignoramos y sabemos que son reales o demonios, pero a mí me resultaría más fácil entrar en un ambiente de una comunión con Dios cuando yo empiezo a adorar y engrandecer el nombre del Señor, más que agarrar el micrófono para empezar a hablar. ¡Diablo, vete! Que no te queremos aquí, que te va. Entonces, yo entiendo que si yo empiezo con el solo hecho de yo adorar a Dios, señores, Amén, la alabanza amén. desaloja al diablo y a los demonios. Amén, amén. Pero Pastor, solamente nos sentimos como excitados cuando mencionan a los demonios. Si no mencionan a los demonios, muchas veces no hay fuego, no hay candela. Pero aquí hay también un desconocimiento, y hay que ver el factor que se mencionó al principio sobre la formación, la educación del pueblo santo.
porque sabemos que cuando una persona es bien educada, puede usar las herramientas correctamente. Entonces, hay mucha gente que no tiene la información o vamos a decir la formación para hacer las cosas correctas como debe de ser. Entonces, normalmente se usa que una persona empiece a reprender, empiece a tomar una cierta posición espiritual. Sabemos que sí, que uno tiene que declarar la palabra, ¿verdad? Y con autoridad de Dios establecer el orden en el lugar con relación a lo espiritual, pero también hacerlo con conocimiento. Porque si una persona no tiene el conocimiento para hacer las cosas correctas en el momento correcto, va a hacer que esa persona gaste energía, gaste esfuerzo. Y rompa los zapatos. Y rompa los zapatos y no consiga realmente en el mundo espiritual la autoridad y la posición que tiene que tomar. Entonces, hay mucho desconocimiento y veo que hay un reflejo en toda la trayectoria. Nos damos cuenta, mientras usted va exhortando, pastor, que la iglesia necesita realmente ser formada en la palabra, ser correctamente formada y ser formada también en el carácter de las cosas de Cristo. Acabas de dar en la diana, porque precisamente mientras hablaba me llega a la mente la gran cantidad de personas que necesita ser orientada y capacitada, pero cuando tú analizas, hay una gran cantidad que se resiste a eso. Voy a tocar un punto que a lo mejor muchos no lo compartan conmigo, pero por ejemplo, todavía en pleno siglo XXI hay gente que sataniza el estudio teológico. Y hay algunos, la frase de algunos, esto no es con teología. Bueno, pero si no es con teología, ¿con qué? Porque teología es el estudio acerca de Dios. No es que a Dios se estudia. Tú vas a conocer a Dios por medio de un estudio serio de la palabra, de la escritura. Y que Él mismo se ha revelado. De manera sistemática, y vas a conocer y vas a recibir revelación. Pero eso pasa de muchos que dicen, no, que no es con teología, que no es con esto. Es porque muchos de los miembros de la iglesia son loros. El loro repite lo que escucha. Pastor, y sacan de contexto el famoso texto. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Sin saber realmente ¿A qué qué se refería, contexto es que exactamente. Qué terrible, de verdad. Por ejemplo, cuando Pablo habla de eso, estamos hablando que Pablo está contrarrestando la costumbre de la mitología griega que se quería meter en la iglesia. Y él le dice, espérese, la letra mata, el espíritu vivifica. Nunca, porque es que Dios no puede contradecirse, señores. Y sobre todo, corrigiendo a la iglesia de los Gálatas, que quería venir realmente una cosmovisión diferente de lo que se le había enseñado y en la cual la iglesia realmente debía de estar fundamentada. Se le quería obligar a judaizar. Exactamente. Entonces, el mismo Jesús corroboró, o más bien les hizo entender a los fariseos y a los escribas algo muy poderoso en Juan 5:39, que por mucho tiempo yo lo entendía como un imperativo. En Juan 5:39 no hay un imperativo, más bien hay una confirmación. ¿Cómo así, pastor? Bueno, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no está mandando que se escudriñe. Es como si Jesús dijera, ustedes escudriñan las escrituras porque en ella, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Él está confirmando lo que ellos hacían. Entonces, si Jesús está confirmando lo que a su entender podía llevar a los escribas y a los fariseos a conocer más acerca de su persona, ¿cómo es posible que entonces ahora haya gente satanizando los estudios de la Biblia? Le voy a ser sincero. Yo fui a un instituto bíblico precisamente por las críticas que yo escuchaba. No, que el que va al instituto bíblico se echa a perder. Y yo dije, como yo estaba y estoy todavía tan convencido del paso que di, yo dije, yo voy ahí a ver si es verdad. Y por eso fue que yo fui, por curiosidad. Yo fui porque me gustan los desafíos. Yo voy ahí y le voy a hacer entender que no es así. Y después que fui, atención, usted que me está viendo ahí, después que fui, debo confesarle que le pedí perdón a Dios por todos los regueros que hice. Jehová los recogía. Porque nosotros hacemos reguero
por causa de la falta de preparación y conocimiento, y Dios en su amor y en su misericordia los recoge. Está bien, nadie es perfecto, en alguna la vamos a hacer o en alguna vamos a meter la pata. Sí, una cosa es que tú metas la pata en un momento determinado y otra cosa es que tú nunca la saques. Y hay gente que no es que la mete, es que no la saca nunca. La tiene metida adentro porque que no se sientan, no entienden que ya no necesitan cobertura. Hablaron 2 o 3 lenguas, que muchas de ellas son mecánicas porque hay que hablar claro, y ya creen que ya lo tienen todo. Se necesita, señores, un estudio serio. La iglesia, para poder navegar y accesar a los niveles que Dios espera que naveguemos, necesitamos dedicarle tiempo a la escritura. Y para concluir, cuando nosotros observamos la iglesia que tiene poder, la iglesia que está fundada bajo la roca principal del ángulo, que es Cristo. Amén. Y vemos el comportamiento de la iglesia en este tiempo. Es difícil que a alguien que conozca la iglesia, de acuerdo a la escritura, no le nazca la preocupación que nosotros tenemos. ¿Qué estamos viendo hoy? Mucha gente compitiendo. Tiradera, señores, que nada edifica. Esa tiradera hay que dejarla. Mucho por buscar view, y lo digo claramente porque nosotros no podemos ver esto como un negocio, aunque sí lo es, pero hay que entender y darle el matiz que realmente lleva. Cristo dijo, los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero no es de un matiz económico, ni lucrativo, un matiz espiritual. Gloria al Señor. Amén. Y es lo que la iglesia debe entender en este tiempo. Amén. Nos vemos ese juidero en este tiempo y mucho blasfemando, y son cumplimientos de las escrituras, que por causa de nosotros el evangelio es blasfemado. Y yo quiero aprovechar y hacer un llamado a esta gente que lamentablemente ha perdido el norte. Vamos a volver a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Hay un texto que me llama mucho la atención. Las estrategias son buenas. Iglesia Crecimiento. Yo tengo libros de Iglesia Crecimiento y debo confesar que en la iglesia que pastoreo hemos implementado algunas de esas estrategias y nos han dado resultados. No estoy diciendo que las estrategias sean malas, son buenas. Pero cuando usted observa el éxito que tuvo la iglesia primitiva, señores, estamos hablando que en 2 mensajes se convirtieron más de 8,000 personas. Y no solo eso, pastor, esa gente cuando se convertían a Cristo, perseveraban, daban perseveraban fruto. y eran crucificados, llevados a un estadio, allí le soltaban los leones, le soltaban los gladiadores, y esa gente no negaban a Cristo. Es que en esa época... Y no había tanto conocimiento como ahora. Es que en esa época ser cristiano era firmar una sentencia de muerte, y el que entraba no entraba a jugar, no entraba como un hobby, no entraba como moda. Por eso hablábamos ahorita, antes de estar en el estudio, de esos lugares donde no hay esa libertad para el evangelio. Ahí los cultos se dan avivados, porque el que está ahí no está jugando. El que está ahí no está perdiendo el tiempo. ¿Y sabe cómo la iglesia, lamentablemente hay que decirlo, va a entrar a recuperar la esencia? Es cuando Dios remene la mata. Porque las persecuciones ponen en evidencia quiénes son y quiénes no son. Las cucarachas, y mala la comparación, pero no estoy ofendiendo a nadie, pido perdón si alguien se siente ofendido, pero las cucarachas salen de las casas cuando se tira algún producto que ya no pueden soportar. Bendito Dios. Y cuando viene persecución y viene opresión por causa de la palabra, ¿sabe quiénes se quedan? Los que son la iglesia, los que realmente son la iglesia. Y la iglesia primitiva, la estrategia que tenía era simple. Hechos 5:42. Y todos los días, por la casa y por las calles, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Te hablaba de que en 2 sermones se convirtieron más de 8,000 personas. En ocasiones hay que predicar 8,000 sermones para que se conviertan 2. Pastor, y también algo que marcaba mucho era la consagración. Y esa misma consagración, ese mismo poder de Dios que se manifestaba, hacía que el temor de Dios cayera sobre los habitantes de las comunidades. Amén. Y hoy en día eso escasea. Hoy en día da pena cómo los mismos impíos denigran el evangelio y tienen a las iglesias muchas veces de relajo por esta causa. Es muy triste, de verdad. Entonces,
a manera de conclusión, a los que nos están observando, yo quiero dejarle este pensamiento. Mire, la iglesia tiene la promesa de una victoria garantizada. Amén. Entonces yo creo que es hora de que nosotros tomemos más en serio lo que realmente es la iglesia, cuál es la misión de nosotros como iglesia, y vamos a ver que lo que tanto anhelamos se va a materializar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, bendito es el Señor, queridos hermanos. Esto ha sido un manjar. Realmente hemos sido edificados y entendemos el compromiso que tenemos delante de Dios con Él decir que nosotros somos sus colaboradores. Es una función la cual debemos de cumplir y debemos de tratar de ser iglesia, porque es muy diferente. Hay que ser iglesia, cada uno de nosotros particularmente. Amén. Amén, gloria a Dios. Creo que mucha gente ha sido bendecido con este tema, que es el tema capital para todo creyente, todo cristiano, todo el que es lavado con la sangre de Cristo y que espera algún día llegar al reino de los cielos. Porque sabemos que tenemos funciones sobre la tierra, pero si las hacemos correctamente, llegaremos al reino de los cielos. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si podemos aplicar todo lo tratado, ¿verdad?, podemos ser grandemente bendecidos. Abrir nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón a la palabra del Señor, a las cosas correctas que a Dios le gusta, es la bendición más grande que puede llevarse usted para su casa, su familia y su iglesia. Dios le bendiga. Gracias a esos suscriptores que siempre están ahí, siempre fieles. Un abrazo.